El hombre del sillón. El autobús que me conducía a la oficina pasaba todos los días delante de su ventana. Era una ventana generosa, de grandes cristales, detrás de los cuales podía verse al hombre sentado en su sillón con un pesado chal encima de las piernas. Su rostro pálido y sus manos quietas, clavadas sobre las rodillas, le conferían el extraño aspecto de un gran muñeco meticulosamente vestido y colocado delante de la ventana en espera de la muerte. Llevaba siempre un amplio vestón de sport de corte impecable, una inmaculada camisa blanca y una corbata de alegres colores, torpemente anudada por manos ajenas, que caían con melancólico desgarbo sobre su pecho. Y en el bolsillo de adelante asomaba invariablemente un elegante pañuelo de seda humedecido, a no dudarlo, con algunas gotas de la más fina agua de Colonia. Solamente sus ojos azules y redondos parecían expresar algo semejante a la vida, temerosos y dulces como los ojos de un inofensivo animal aprisionado dentro de una trampa. ¿Cuántos días o cuántos meses podría sobrevivir acomodado en aquella postura? Él no podía adivinarlo y probablemente sus médicos también lo ignoraban, pero con toda seguridad no podían ser muchos. A no dudarlo, el hombre estaba minado y paralizado por alguna enfermedad incurable y no sabiendo qué hacer con él, sus amigos y parientes habían determinado sentarlo frente a la ventana con la piadosa intención de distraerlo, desviando su atención hacia cosas minúsculas y desprovistas de importancia como las transeúntes, las nubes y los automóviles. Así, desde su sillón nos contemplaba a nosotros, hombres y mujeres de la calle, con la indiferencia de quien mira pasar una bandada de pájaros o el curso de las aguas de un río. Para él todos parecíamos ser iguales o igualmente fútiles, como una caravana de sombras, insectos o números corriendo, uno detrás del otro, sin saber a dónde o para qué. Tal vez por eso, cada vez que mi autobús pasaba frente al hombre del sillón, me sentía repentinamente humillado y empequeñecido. Mis problemas parecían perder durante unos breves segundos toda su importancia y me sentía sin quererlo semejante a una gota entre millares de gotas, resbalando sobre un plano inclinado hacia la nada. Debo confesar que la presencia de aquel hombre destacado en mitad de mi camino como un juez me irritaba sutilmente, provocándome una especie de resentimiento. ¿No estábamos todos, como él, condenados a una misma muerte? ¿Con qué derecho entonces el hombre del sillón se arrogaba, en cierto modo, la representación oficial de un drama que era común a toda la humanidad? ¿No estábamos todos desahuciados por igual desde el instante de nuestro nacimiento? Unos detrás de otros debíamos desaparecer o reventarnos en el aire como globos de jabón, sin saber más de nosotros mismos, pero a pesar de todo estábamos obligados a movernos, a comprar y vender cosas, a cambiar cheques y efectuar depósitos y a subirnos y bajarnos de los autobuses. Solo a él y nada más que a él le estaba permitido permanecer inmóvil, como un verdadero moribundo, impasible y lleno de dignidad, en actitud de muda protesta contra el destino y considerándonos a todos los demás con un aire de involuntaria superioridad. No quiero decir con esto que el hombre me provocara envidia. Lejos de eso, su desesperada situación me movía a la más honda piedad. En cierto modo, durante el brevísimo lapso que nos cruzábamos, me identificaba con él y sufría intensamente su soledad quieta y horrible. Nosotros, los que estábamos sanos, debíamos disputarnos a codazos un lugar dentro del vehículo que nos conducía. Debíamos pisarnos ocasionalmente y sufrir del frío y de la lluvia. Él, en cambio, estaba condenado a permanecer solo y tranquilo en medio de sus alfombras y sus cortinas, sentado frente a la muerte en un ambiente cuidadosamente temperado por la calefacción central. Nosotros íbamos y volvíamos, matando el tiempo o llenándolo con naderías. El reajuste, el sobregiro, los zapatos del niño o los intrincados problemas de la política. Pero para él, el tiempo estaba vacío como una gran bolsa desocupada. En el interior de su aposento nada debería moverse excepto los punteros del reloj. Tal vez 4 o 5 veces en el día se cumplirían ciertos ritos mecánicos, con infinita discreción y puntualidad.
una enfermera silenciosa y casi invisible le traería una bandeja con el almuerzo y las medicinas, o le colocaría alguna inyección. Luego lo desvestirían y lo vestirían con un pijama meticulosamente planchado y temperado, trasladándolo del sillón a la cama. Todas estas suposiciones mías concernientes a su rutina eran ciertamente imaginarias, ya que nuestro cotidiano encuentro era extremadamente breve y fugaz. El autobús no se había detenido al pasar frente a su ventana y por mucho que me hubiera esforzado, jamás habría detectado con precisión la topografía completa de la pieza. Lo único que veía con claridad era el sillón y el hombre sentado sobre él a unos escasos centímetros de los cristales. Luego el autobús continuaba su carrera atravesando una extensa avenida adornada con árboles, prados de césped y monumentales espejos de agua, especie de brecha abierta en medio de la ciudad que permitía observar repentinamente la grandiosa amplitud del cielo y vislumbrar el lejanísimo contorno de las montañas. Esta nueva etapa de mi trayecto, casi inmediatamente unida a la anterior, representaba para mí el anticlima y también el complemento del hombre, del sillón y de la ventana. Los veía a todos juntos, pero ellos no se veían entre sí. El hombre nada sabía de las verdes extensiones donde jugaban los niños, ni del agua que reflejaba los árboles en movimiento. A escasa distancia de su sillón y las montañas o las nubes nada sabían del hombre que sobrevivía encerrado en una hermética jaula de concreto esperando la muerte. El paisaje ignoraba la existencia de las cortinas y las alfombras, y el pequeño cuadro colgado de la pared ignoraba la existencia del paisaje. Si el muro de atrás hubiera podido demolerse, el hombre, dando vuelta a su sillón, se habría enfrentado con la inmensa y despejada bóveda del espacio, y habría visto correr a los niños detrás de la pelota o saltar al encuentro de sus volantines. Pero nada de esto podía ocurrir, a menos que sobreviniera alguna catástrofe o un terremoto. Mientras tanto, el hombre y el paisaje permanecían encerrados en compartimentos diferentes sin encontrarse jamás. Mi autobús seguía corriendo y en breves segundos dejaba atrás también a los niños y a las montañas, sumergiéndose una vez más en su monótona ruta de siempre, estrechado por sucias veredas y casas interminables, hasta detenerse mucho más allá en una esquina donde había un buzón. Ahí descendían algunos pasajeros y subían otros, y todo parecía volver a la normalidad. Pasadas 2 o 3 cuadras, el hombre del sillón se borraba de mi pensamiento, y no volvía a acordarme de él hasta el día siguiente a la misma hora. En verdad, tanto el hombre como el sillón representaban para mí algo muy poco importante, algo que distraía mi atención durante una centésima o milésima parte de mi tiempo en el curso de cada día, y de lo cual me olvidaba invariablemente hasta el extremo de no pensar jamás en uno o en el otro, ni mencionarlo en mis conversaciones. Solo cobraba vida en el preciso instante en que mi vehículo pasaba frente a la ventana para desaparecer o morir casi enseguida. Pero durante este lapso increíblemente corto, los tres éramos una sola y misma cosa. Mejor dicho, yo desaparecía o emigraba hasta el sillón y me situaba con el hombre en la repentina posición de un inválido que mira a través de una ventana. Mi atención se concentraba entonces con desesperada diligencia en los inmóviles objetos que lo rodeaban. Así pude observar que las paredes del cuarto estaban pintadas de un color gris que desentonaban ligeramente con el forro del sillón amarillo galleta, especie de cobertura provisoria destinada a proteger el mueble con miras a un próximo e inevitable remate. En realidad, todo alrededor del hombre parecía provisorio y estaba como esperando su muerte. La pequeña mesa desnuda situada junto a la ventana, la lámpara impersonal que colgaba del techo y la silla siempre desocupada, aparentemente destinada a un visitante que no llegaba nunca. El hombre mismo era grande y en otros tiempos debió haber sido gordo, era pálidamente blanco y en otros tiempos debió haber sido rosado. Sus manos eran amplias y toscas como las manos de un antiguo funcionario y sus ojos, sorpresivamente azules, parecían provenir directamente de su niñez. ¿Acaso lo más patético de su persona era un aire vagamente infantil, como el de un niño sorprendido por su crecimiento y su decrepitud?
Sin notarlo, había cumplido el tiempo de su vida y se había transformado en un viejo a punto de resbalar en el abismo sin fondo de la muerte. Solo que ahora no lloraba como antes, ni hacía ruido. La vida le había enseñado a aceptar las cosas sin protestar, como un niño bueno que permanece quieto, sin molestar a los demás. Por eso, cuando murió o cuando pareció morir, pensé que debía ser llevado al cementerio en una carroza blanca como las carrozas de los niños, blanca y enorme y llena de colgajos blancos y de flores blancas y tirada por grandes y gordísimos caballos blancos que simbolizan la inocencia. Fue un día en que al pasar a la hora acostumbrada, encontré el sillón dramáticamente vacío. Pensé en lo peor. En el cuarto o décimo de segundo en que mi vehículo, lanzado a toda velocidad, cruzó frente a aquel mueble solitario, me sentí avasallado por una inesperada nostalgia mezclada con un agudo sentimiento de rebelión. La desaparición de ese hombre que no había conocido nunca me estremecía a un mismo tiempo de emoción y de ira contra el mundo o contra las desconocidas leyes que gobernaban el mundo. ¿Por qué lo habían asesinado? ¿Con qué derecho habían decretado su muerte? Él, como todos nosotros, y tal vez más que ninguno, había confiado secretamente en la inmortalidad. A pesar del veredicto de los médicos, a pesar del mudo testimonio de su propio cuerpo agonizante, contra toda razón y oponiéndose al establecido axioma de que todos debemos morir, había esperado contra toda esperanza, en algún oscuro rincón de sí mismo, el advenimiento de lo imposible. Si así no fuera, ¿cómo y para qué había mantenido durante meses y años sentado en su sillón? ¿Qué fuerza lo había preservado? ¿Qué meta lo había impulsado a luchar y sobrevivir, a cuidarse y a distraerse? ¿La muerte? Pamplinas. Nadie espera ni trabaja para la muerte. Había esperado la vida. Había esperado que alguna mañana de sol todos sus temores y sufrimientos se disiparan como se disipa una pesadilla. Derrumbado en su sillón, había esperado, con humilde fe o incredulidad, la consecución de un milagro que le permitiera caminar, salir a la calle, fumar cigarros y volver a juntarse con sus amigos. O tal vez solo pretendía perdurar hora tras hora, ingiriendo medicinas y colocándose inyecciones hasta el fin de los tiempos, como un inválido indestructible y victorioso por toda la eternidad. Y todos estos inconfesados deseos, esta patética esperanza en la bondad última de las cosas, había sido burlada y pisoteada. El hombre del sillón había sido despojado de la vida como un niño violentamente privado de su único juguete. Sus ojos habían quedado ciegos y fijos, como dos bolas de vidrio azul, y después de algunas ceremonias hipócritas, su gran cuerpo lampiño, el mismo que 60 o 70 años atrás fuera recibido con júbilo indescriptible al nacer del cuerpo de su madre, era ahora botado o cedido a los gusanos. Antes de enterrarlo, le habrían cambiado la ropa por última vez, vistiéndolo con un traje oscuro, cuidadosamente planchado. Habrían cambiado su corbata de color por una negra y le habrían lustrado los zapatos prolijamente. Luego sus amigos y parientes, los mismos que nunca fueron a verlo, ni conocieron su sillón, su mesa vacía, ni su precaria lámpara, los mismos que nunca contemplaron el pequeño cuadro colgado de la pared, ni se sentaron jamás en la silla reservada a las visitas, balbuceando incomprensibles palabras o frases hechas, lo habían abandonado cobardemente en una caja escondida debajo de la tierra. Pensé en la ventana desierta, en el sillón desocupado, en las alfombras y sobre todo en el reloj que continuaría marchando inalterablemente la hora, y sin explicármelo sentí odio. Odio contra todo lo demás, contra todo lo que estaba fuera de aquella pieza. Odié los árboles y los estanques, las montañas y los niños que juegan encima del pasto. ¿En virtud de qué el mundo seguía funcionando y moviéndose si el hombre ya estaba muerto? Odié a los transeúntes y a sus vehículos, al repartidor de leche y al ciclista, encaramados sobre sus bicicletas, pedaleando ilegítimamente más allá de todos los límites. Si el espectador había desaparecido, el espectáculo resultaba inútil o sacrílego. Todos estábamos de más, incluso yo mismo. Así, por primera vez en mi vida, durante el breve lapso en que mi autobús corría hasta su paradero frente al buzón,
Llegué a odiarme y hasta sentir asco y envidia contra mi propia persona. Odié y envidié mis piernas que podían moverse, mis brazos y mis dedos siempre activos, mi nariz abierta al aire y mis pulmones que se hinchaban y deshinchaban alegremente, mientras el hombre del sillón había dejado de respirar. Luego sucedió lo de siempre. Subieron algunas personas, bajaron otras, y el asunto quedó rápidamente olvidado o pospuesto hasta el día siguiente. Creo que el día siguiente, por alguna razón especial, quebré mi rutina y no volví a recorrer la misma calle, y el subsiguiente era sábado o domingo, debido a lo cual me quedé en casa. El hecho es que solo 3 o 4 días después volví a pasar frente a la ventana, constatando con melancólica satisfacción que todo parecía igual. El sillón vacío, la mesa desnuda y la silla desocupada para las visitas. Aparentemente nadie se había dado el trabajo de mover los muebles ni la molestia mínima de correr las cortinas. Y el pequeño departamento había quedado abierto a todas las miradas, semejante a una tumba impúdicamente descubierta y profanada por el sol. Fue entonces cuando comprendí que no había sido el único observador de aquella silenciosa tragedia. Me pareció sentir que todos los ocupantes del autobús participaban del espectáculo con la misma avidez que yo, dirigiendo disimuladamente sus miradas hacia el mismo punto. Comprendí que todos habíamos compartido por igual el destino del paralítico, encarando su dolencia, sufriendo su soledad y esperando su débil y extravagante esperanza, y que todos nos sentíamos misteriosamente culpables de su muerte. El juez, situado en la mitad de nuestro camino, había desaparecido, pero quedaba su sillón acusador recordándonos cada mañana a la misma hora la ridícula futilidad de nuestra existencia. ¿Qué éramos? ¿Hacia dónde corríamos y para qué? ¿Qué sentido podrían tener nuestras actividades y movimientos cuando él, que nos representaba a todos, ya no estaba más y había dejado de mirarnos o de agonizar por nosotros? Al parecer todo estaba consumado y solo nos quedaba la posibilidad de huir con velocidad creciente hacia todas partes o hacia ninguna. El chofer mismo que nos conducía parecía comprenderlo y pasaba frente a la ventana con la vista fija hacia adelante, apretando desesperadamente el acelerador. Por fin, una mañana después de muchas, el espectáculo aparentó concluir o cerrarse definitivamente. La ventana apareció clausurada por una impenetrable cortina metálica accionada a la manera de un telón, y todos quedamos aprisionados, afuera o adentro del escenario para siempre. Como la cortina era igual a muchas otras cortinas, la ventana terminó por perderse o confundirse con otras ventanas, y la casa donde el hombre había vivido terminó por borrarse entre las innumerables casas de la ciudad. Por otra parte, nuestras actividades empezaron a tornarse cada vez más confusas y vertiginosas. La moneda comenzó a desvalorizarse hasta límites increíbles, dificultando o haciendo casi imposible nuestro cotidiano empeño de subsistir. Los sobregiros y los reajustes debían agigantarse, y si esto no sucedía, se producían huelgas y manifestaciones callejeras que a su vez entorpecían o paralizaban el tránsito, y todos nos empujábamos y atropellábamos con creciente furor en las calles, en las veredas y dentro de los autobuses. Además, mi mujer estaba esperando un nuevo niño, y al parecer todas las mujeres de la ciudad estaban esperando o ya habían tenido algún otro, lo cual contribuía a estrecharnos cada vez más, formando todos una apretada e indescriptible mazamorra. Curiosamente, fue entonces, al desaparecer por completo de mi vida cotidiana, cuando el hombre del sillón empezó a invadir el mundo secreto de mis sueños. Cada noche volvía a encontrarme con él y a tomar su forma olvidada o prohibida, convirtiéndome en un cadáver sumergido al fondo de la tierra o escapado fuera de mí mismo, hasta el infinito universo de las raíces y los gusanos. Mis extremidades se abrían y se dispersaban en 1000 direcciones, y mi cuerpo se transformaba, identificándome con la gota de agua que buscaba un camino a través del suelo, diluyéndose y despersonalizándose hasta convertirse en humedad. Era un proceso de ósmosis o transmigración interminable, mediante el cual él y yo, misteriosamente unidos, descendíamos y nos derramábamos sin extinguirnos jamás, como Orfeo liquificado o como Osiris bajando en un fabuloso montacargas hasta el paraíso de los muertos.
En mis sueños yo era la pierna desintegrada y el hueso carcomido, el ojo ciego y la nariz inmóvil, invadida por el barro y también el gusano que me devoraba, y el minúsculo rincón donde el gusano empollaba sus huevos, delegando su vida a otros gusanos que debían continuar la peregrinación sin fin hacia el último abismo. Cada noche yo era una sombra incorporada a otra sombra, que era él, pero no veía su rostro ni palpaba su cuerpo desaparecido, ni recordaba sus manos ausentes ni su mirada azul, angustiosamente extraviada en algún punto de nuestro camino. Ambos avanzábamos penosamente, incrustándonos en la roca, penetrando en el fango o navegando como frágiles barcos al impulso de un torrente todopoderoso e invisible. Luego, cada mañana, mi sueño era violentamente olvidado. Al salir el sol, volvía a vestirme y peinarme y subía como siempre al autobús que debía llevarme una vez más a la oficina. Ya no pensaba en el hombre del sillón, ni pretendía identificar su ventana entre los centenares de ventanas alineadas al costado de mi camino. Mi jornada transcurría agitadamente, vendiendo mercaderías, hablando por teléfono, enfujando a los transeúntes y esperando interminablemente en la antesala de los gerentes de los bancos. Y solo en el último instante, cuando vencido por el cansancio, me refugiaba en el fondo de mi cama y cerraba los ojos, volvía a reunirme con él y proseguíamos pulgada a pulgada nuestra mitológica incursión por los infiernos, partiendo del punto exacto en que habíamos quedado la noche anterior. Epílogo. Mi sorpresa fue total cuando un día cualquiera redescubrí su ventana, incomprensible e ilógicamente abierta. Ahí estaba el sillón con su mismo forro de color amarillo galleta y el hombre sentado sobre él con imperturbable tranquilidad, como un sólido y prosaico fantasma. Parecía haber emergido triunfante de una larga crisis durante la cual había permanecido encerrado en su dormitorio. Observé con involuntario disgusto que sus mejillas habían adquirido un color rosado y saludable y que sus ojos presentaban un brillo y una dureza desconocida para mí, semejando los ojos de un dirigente gremial o los de un envilecido comerciante, desprovisto de toda especie de escrúpulos. Contrariamente a lo habitual, la pieza estaba llena de gente que lo rodeaba, hombres jóvenes y atentos, acaso empleados suyos, que escuchaban con respeto las órdenes que él parecía impartirles, y más de alguno de ellos tomaba apuntes en una hoja de papel. Comprendía al punto que se trataba de un negocio o quizá más propiamente de una especulación en gran escala. El hombre del sillón sería un contrabandista o un traficante de drogas prohibidas o cuando menos un corredor de propiedades o de frutos del país. En cualquier caso, un personaje eminentemente vulgar, impermeable a la poesía y sin vinculación alguna con el mundo del espíritu. Lo que más me escandalizó, sin embargo, provocando en mi ánimo un invencible sentimiento de tristeza, fueron sus bigotes. Durante su periodo de reclusión o estadía en el Averno, el hombre del sillón se había dejado crecer unos bigotes descomunales, enroscados en las puntas, que alteraban su antigua fisonomía, confiriéndole un aire mefistofélico y melancólicamente cursi. Casi al mismo instante, mi autobús cruzó como siempre los árboles, los prados y las montañas, todo lo cual me pareció igualmente falso y despreciable. Comprendí que aquellos objetos despertaban mi interés únicamente en razón de su lejanía, que si pudiera saltar o volar fuera de mi vehículo y tenderme sobre el pasto al borde de la maravillosa laguna, ésta perdería su encanto y su misterio, revelándome la presencia de prosaicos residuos flotantes, papeles de cigarrillos deshechos, trozos de algodón o cáscaras de huevos, y que si me fuera dado situarme de golpe en el lejanísimo faldeo de las montañas, mi única liberación consistiría en mirar con intensa nostalgia el lugar exacto en que estaba ahora, poetizando la ciudad con sus tejados, sus calles semiescondidas y sus vehículos diminutos. Descubrí que yo no estaba en ninguna parte y que ninguna cosa estaba en su verdadero lugar. Todo lo que creía ver era invisible y lo que alcanzaba a tocar se borraba o desaparecía. Enseguida, el autobús llegó a su paradero junto al buzón, donde subieron algunas personas y bajaron otras. Y la presente historia terminó, como terminan muchas otras, escribiéndose y olvidándose para siempre. José Edwards.